Había un general que quería morir. Sus piernas no funcionaban. Su prometida lo había abandonado. Su vida de héroe había terminado. Cada noche miraba su pistola de servicio y pensaba, solo un disparo, y todo acaba. Hasta que llegó ella, una sirvienta nueva, de ojos tristes y manos extrañas, que lo cuidaba cuando nadie más lo miraba, que tocaba su piel marcada sin asco, que le dejaba agua fresca en las noches. Pero algo no encajaba, la forma en que caminaba, sus manos callosas, el hecho de que entraba a su habitación cada noche y se quedaba allí, mirándolo dormir, como si estuviera decidiendo algo. Y entonces él lo supo. Esta mujer escondía un secreto que podría destruirlos a ambos. ¿Quién es ella realmente? ¿Y por qué entra a su habitación cada noche cuando cree que él duerme? Dime desde dónde me ves. Y si quieres descubrir la verdad, dale like y sígueme. Ecos del alma. Cada historia deja una marca. Prussia, el carruaje negro se detuvo frente a la mansión von Klaus justo cuando la lluvia comenzaba a caer. Los sirvientes, alineados en la entrada principal, observaban con mezcla de lástima y vergüenza mal disimulada. General Alexander von Klaus, el héroe de Waterloo. El león del norte. El hombre que había llevado a Prusia a la victoria en 3 guerras consecutivas. Ahora regresaba a casa en silla de ruedas. La batalla de Sadowa había sido su última. Una explosión. Metralla en la columna vertebral. Los médicos habían sido claros. Nunca volvería a caminar. «Bienvenido a casa, general», dijo Friedrich, el mayordomo de 60 años, manteniendo su voz firme aunque sus ojos delataban dolor. Alexander no respondió. Simplemente asintió mientras 2 sirvientes lo bajaban del carruaje y lo colocaban en la silla de ruedas que lo esperaba, la silla de hierro y madera que sería su prisión por el resto de su vida. Tenía 32 años, y su vida, tal como la había conocido, había terminado. La mansión estaba exactamente como la recordaba. Demasiado grande, demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos de un hombre que ya no existía. «¿Dónde está Lady Helena?», preguntó Alexander mientras Friedrich lo empujaba por el gran salón. Silencio incómodo. «Señor, Lady Helena envió una carta. Llegó hace 3 días». Alexander sintió algo frío instalarse en su estómago. «Muéstramela». Friedrich vaciló, pero obedeció. Sacó un sobre elegante de su chaqueta y lo colocó en las manos de Alexander. La letra de Helena era perfecta como siempre. Educada, refinada, fría. «Querido Alexander, lamento profundamente lo que te ha sucedido. Eres un héroe y siempre te recordaré con cariño, pero no puedo continuar con nuestro compromiso. Mi familia espera que me case con un hombre que pueda cumplir con sus deberes, como esposo, como padre, como protector. Tú ya no puedes ser esas cosas. Espero que entiendas. Con respeto, Helena». Alexander leyó la carta 2 veces. Luego, con movimiento calmado, la dobló y la dejó sobre la mesa junto a él. «Entiendo», dijo con voz neutral. «¿Algo más que deba saber? Su hermano, Lord Otto, llegará mañana. Dice que necesitan discutir asuntos de la herencia. Por supuesto, Otto siempre había querido el título de la familia. Ahora que Alexander estaba incapacitado, su hermano menor vería la oportunidad. Muy bien. Retírate, Friedrich. Necesito estar solo. Señor, el doctor recomendó que tenga un enfermero o enfermera que... Dije que me retires». Friedrich se inclinó y salió, cerrando la puerta suavemente. Alexander se quedó solo en el gran salón, rodeado de retratos de ancestros. Von Klaus, todos hombres fuertes, guerreros, líderes. Y ahora él, un tullido en silla de ruedas, abandonado por su prometida. A punto de perder su herencia, miró hacia la mesa lateral, donde guardaba su pistola de servicio. Sería tan fácil, un disparo. Y todo el dolor, toda la vergüenza, todo terminaría. Su mano se movió hacia el cajón. Pero entonces escuchó un ruido. Alguien estaba en la biblioteca adyacente. A estas horas, cuando todos los sirvientes deberían estar en sus habitaciones. Alexander se quedó inmóvil escuchando. Años de entrenamiento militar no desaparecen solo porque las piernas no funcionen. Pasos ligeros. Demasiado ligeros para ser Friedrich. Y definitivamente no eran los pasos torpes de un ladrón. Alguien entrenado. Lentamente, Alexander rodó su silla hacia la puerta de la biblioteca. La abrió apenas. Y la vio.
Una mujer joven, quizás 25 años, vestida con ropa simple de sirvienta, cabello castaño oscuro recogido en un moño apretado, examinando los libros en los estantes con demasiada atención. No estaba limpiando. Estaba buscando algo. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Alexander con voz suave pero firme. La mujer se sobresaltó, girándose bruscamente. Por un instante, apenas una fracción de segundo, Alexander vio algo en sus ojos. Entrenamiento. Cálculo. La mirada de alguien evaluando amenazas. Luego desapareció, reemplazada por vergüenza y sumisión. Oh, señor, perdóneme, yo soy nueva. Me perdí buscando los cuartos de servicio. Mentira. Alexander lo supo inmediatamente. Nadie que buscara los cuartos de servicio terminaría en la biblioteca, privada del segundo piso. Pero en lugar de confrontarla, sonrió levemente. Entiendo. Esta mansión puede ser confusa. ¿Cómo se llama? Elise, señor. Elise Müller. ¿Y cuándo fue contratada, Elise? Hace 3 días, señor. El mayordomo Friedrich dijo que necesitaban personal adicional con su regreso. Conveniente. Muy conveniente. Alexander la estudió más de cerca. Manos callosas, pero no del tipo de trabajo doméstico. Postura demasiado erguida para una sirvienta, y la forma en que sus ojos seguían evaluando las salidas de la habitación. Interesante. Muy bien, Elise. Los cuartos de servicio están en el ala este, primer piso. No vuelva a perderse. Sí, señor. Gracias, sí, señor. Ella hizo una reverencia perfecta, demasiado perfecta, y salió rápidamente. Alexander se quedó mirando la puerta cerrada durante largo rato. Luego sonrió. Una sonrisa sin humor. Quizás su vida no había terminado después de todo, porque finalmente tenía algo interesante en qué pensar. ¿Quién había enviado a esta Elise Müller? ¿Y qué estaba buscando en su biblioteca? A la mañana siguiente Alexander decidió observar. Desde su silla de ruedas en el estudio, con la puerta entreabierta podía ver el pasillo principal, y esperó. Elise apareció 1 hora después, llevando ropa de cama, comportándose como cualquier sirvienta. Pero Alexander notó cosas. La forma en que sus ojos escaneaban cada habitación antes de entrar. El hecho de que llevaba las sábanas con el brazo izquierdo, manteniendo el derecho libre. La manera en que caminaba pegada a las paredes, minimizando su silueta. Entrenamiento militar, sin duda. ¿Pero de qué ejército? Durante el almuerzo, Otto llegó. Su hermano menor, vestido con ropas caras, sonrisa falsa perfectamente practicada. Alexander, hermano, qué tragedia. Pero al menos estás vivo. Otto, qué sorpresa verte preocupado por mi bienestar. Otto rió, pero la risa no llegó a sus ojos. Vengo a hablar de negocios. Tú sabes que padre dejó el título y las tierras a ti, pero con tu condición, quizás sea tiempo de reconsiderar. ¿Reconsiderar qué? Bueno, un hombre en silla de ruedas no puede administrar las propiedades. No puede representar a la familia en sociedad. No puede... Otto vaciló. No puede producir herederos. Ahí estaba. Lo que todos pensaban pero no se atrevían a decir. Sugieres que renuncie al título, a tu favor. Solo sugiero que seamos prácticos. Alexander lo miró fijamente. Años de experiencia leyendo hombres en batalla le habían enseñado a ver el miedo disfrazado de arrogancia. Otto tenía deudas, grandes deudas, y necesitaba la herencia von Klaus para pagarlas. Lo pensaré, dijo Alexander finalmente. Ahora, si me disculpas, estoy cansado. Por supuesto. Descansa, hermano, hablaremos pronto. Cuando Otto se fue, Alexander notó algo. Elise había estado limpiando en la habitación adyacente, lo suficientemente cerca para escuchar toda la conversación. Cuando Alexander la miró directamente, ella apartó la vista demasiado rápido. Interesante. Esa noche Alexander no pudo dormir. No por el dolor, aunque las piernas que ya no sentía a veces ardían con dolor fantasma, sino porque su mente trabajaba. Elise Müller. Una espía, casi seguro. ¿Pero de quién y por qué? Había 3 posibilidades. Enviada por Otto, para encontrar documentos que probaran que Alexander no podía administrar la herencia. Enviada por los austriacos. Prusia acababa de derrotarlos en Sadowa. Quizás querían información militar o venganza. Enviada por los franceses. Prusia y Francia se acercaban a la guerra. Un general prusiano, incluso paralítico,
Podía tener información valiosa. O quizás algo más personal. Quizás estaba allí para matarlo. Alexander consideró esa posibilidad con calma sorprendente, y se dio cuenta de que no le importaba tanto como debería. Si iba a morir, al menos sería interesante descubrir quién lo había ordenado. Decidió hacer un experimento. Al día siguiente, Alexander ordenó a Friedrich que despidiera a la mitad del personal de seguridad. Señor, pero con su condición es peligroso. Mi condición es exactamente por qué no necesito guardias. ¿Quién querría atacar a un tullido?, dijo Alexander con amargura calculada. Además, necesitamos reducir gastos. Friedrich obedeció a regañadientes. Esa noche, Alexander dejó su puerta sin cerrojo y se quedó despierto, pistola bajo la almohada, esperando. Si Elise era una asesina, esta sería su oportunidad perfecta. Las horas pasaron. Medianoche, 1 de la mañana, y entonces escuchó el sonido más leve. Un crujido de madera. Alguien caminando descalzo por el pasillo. Su puerta se abrió apenas. Alexander cerró los ojos, fingiendo dormir, pero mantuvo la mano cerca de la pistola. Escuchó pasos acercándose a su cama. Suaves, cautelosos. Luego, nada. Silencio absoluto. Ella estaba ahí, de pie junto a su cama, probablemente con un arma. Alexander esperó. Cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Por qué no atacaba? Finalmente, después de lo que parecieron minutos, escuchó los pasos retirarse. La puerta cerrarse suavemente. Abrió los ojos. Estaba solo, pero en la mesa lateral, donde antes no había nada, ahora había un vaso de agua fresca y una nota pequeña escrita con letra apresurada. Debe beber más agua. La deshidratación empeora el dolor de espalda. Alexander miró la nota durante largo rato. Luego comenzó a reír, una risa baja, genuina, que no había salido de su garganta en meses. Porque finalmente lo entendió. Elise Miller era una espía. Posiblemente una asesina, pero por alguna razón incomprensible también estaba ¿cuidándolo? Esto se estaba volviendo mucho más interesante de lo que había anticipado. Los siguientes días Alexander observó, y mientras observaba, comenzó a notar cosas que nadie más veía. Elise era cuidadosa, perfecta en su papel de sirvienta, pero Alexander, confinado a su silla, no tenía nada más que hacer excepto observar. Y en el silencio de su inmovilidad, veía lo que otros pasaban por alto. El callo en su dedo índice derecho. No del tipo que viene de limpiar o coser, sino del tipo que viene de sostener una pistola. O una daga. La forma en que, cuando limpiaba ventanas, siempre se posicionaba donde podía ver ambas entradas de la habitación. El hecho de que, cuando creía que nadie miraba, su postura cambiaba. Más alerta, más militar. Y lo más revelador, cuando uno de los sirvientes dejó caer una bandeja con estruendo. Todos se sobresaltaron, excepto Elise. Ella se había girado inmediatamente hacia el sonido, mano moviéndose instintivamente hacia su delantal, donde probablemente escondía un arma antes de controlarse. Reflejo de combate. Alexander sonrió para sí mismo. Decidió comenzar el juego. Durante el desayuno, llamó a Friedrich. Necesito una enfermera. Alguien que me ayude con las necesidades diarias. Friedrich asintió. Buscaré en la ciudad, señor. Quizás una semana para... No, usa a alguien del personal actual. Alexander hizo una pausa calculada. Esa muchacha nueva, Elise, parece competente. ¿Señor? Pero ella es solo una sirvienta. No tiene entrenamiento médico. No necesito entrenamiento médico. Necesito a alguien que pueda ayudarme a vestirme, a bañarme, a moverme de la silla a la cama. Miró a Friedrich directamente. A menos que prefieras hacer eso tú mismo. Friedrich palideció visiblemente. Enviaré a Elise inmediatamente, señor. Perfecto. Si Elise era una espía o asesina, ahora tendría acceso completo a él. Todo el tiempo del mundo para matarlo, si ese era su objetivo. Veamos si lo hacía, o si había algo más sucediendo aquí. Elise llegó 1 hora después, claramente nerviosa. Señor, Friedrich dice que necesita asistencia personal. Pero yo no tengo experiencia. Aprenderás, interrumpió Alexander. Comenzando ahora. Necesito cambiarme, mi camisa. Elise vaciló, pero se acercó. Sus manos temblaban ligeramente mientras desabotonaba su camisa. Alexander la observaba sin disimulo.
¿Nerviosa, Elise? Es muy íntimo, señor. No estoy acostumbrada. Tendrás que acostumbrarte. Cuando ella retiró su camisa, Alexander vio su reacción. Ella intentó ocultarla, pero no pudo evitar el jadeo ahogado. Su torso estaba cubierto de cicatrices, heridas de bala, cortes de espada, marcas de metralla, un mapa de 32 años de guerra. Feo, ¿verdad? Dijo Alexander con voz neutral. No, respondió Elise automáticamente. Luego se sonrojó. Quiero decir, son marcas de servicio, de sacrificio. ¿Cómo sabes que son de servicio? Podrían ser de castigo, de tortura. Elise lo miró directamente por primera vez. Porque conozco la diferencia. Interesante, muy interesante. ¿Y cómo conoces esa diferencia, Elise Müller? Ella se dio cuenta de su error inmediatamente. Apartó la mirada. Mi padre fue soldado. Me mostró sus cicatrices una vez. Mentira, o al menos verdad a medias. Pero Alexander no la presionó. Todavía no. Ayúdame a la cama, ordenó. Necesito descansar. Elise lo ayudó a transferirse de la silla a la cama. Era más fuerte de lo que parecía, y sabía exactamente cómo mover un cuerpo sin causar dolor innecesario. Entrenamiento. ¿Algo más, señor? Sí. Duerme en la habitación adyacente desde ahora. En caso de que te necesite durante la noche. Señor, ¿hay un problema? No, señor, solo... No es apropiado. Soy un tullido, Elise, no un hombre. No hay nada inapropiado aquí, solo practicidad. Vio el dolor cruzar brevemente su rostro ante la palabra tullido. ¿Por qué le importaría? Como ordene, señor. Esa noche, Alexander puso su plan en marcha. Dejó su puerta abierta y en su escritorio, de forma muy visible, dejó un documento. Falso, por supuesto, pero escrito para parecer auténtico. Planes de defensa prusiana, frontera francesa, altamente confidencial. Si Elise era una espía francesa no podría resistirse. Se acostó en la cama, fingiendo dormir, pero con los ojos apenas entreabiertos. Esperó. 2 horas pasaron, y entonces la vio, una sombra moviéndose desde la habitación adyacente hacia su estudio. Elise descalza, vestida solo con camisón blanco, caminando como fantasma hacia el escritorio. Alexander observó mientras ella examinaba el documento. Vio el momento exacto en que sus ojos lo encontraron, la forma en que su cuerpo se tensó. Ella lo estaba leyendo, memorizando cada palabra. Bueno, ahora sabía que definitivamente era una espía. Pero aquí venía la parte interesante. Alexander hizo un ruido, un gemido suave como si tuviera dolor. Elise se congeló inmediatamente. Luego, en lugar de huir con la información, hizo algo que Alexander no esperaba. Dejó el documento donde estaba y se acercó a su cama. «Señor, ¿está bien?» Alexander fingió despertar con dificultad. «Dolor, espalda. Le traeré su medicina». «No, no quiero más láudano. Me nubla la mente». «Entonces, ¿puedo ayudarlo de otra forma?» Alexander la miró. Ella parecía genuinamente preocupada. «Ayúdame a girarme». A veces eso alivia la presión. Elise lo ayudó a cambiar de posición con manos expertas. Luego, sin que él lo pidiera, comenzó a masajear suavemente su espalda baja. Alguien que conocí solía tener dolor de espalda, explicó. Esto ayudaba. Sus manos eran fuertes pero gentiles, y efectivamente el dolor comenzó a disminuir. Alexander cerró los ojos, procesando. Elise Müller era una contradicción viviente, una espía que leía documentos secretos, pero que también cuidaba genuinamente de él, una posible asesina, que aliviaba su dolor en medio de la noche. ¿Qué juego estaba jugando? Gracias, Elise, murmuró. Puedes volver a dormir. Llámeme si necesita algo más, señor. Cuando ella se fue, Alexander abrió los ojos completamente. Miró hacia el escritorio. El documento seguía allí. Ella había tenido la oportunidad perfecta de robarlo, pero no lo hizo. Solo lo memorizó, lo cual significaba que planeaba quedarse, al menos por ahora. ¿Por qué? Alexander sintió algo que no había sentido en meses. Curiosidad, genuina, ardiente curiosidad. Decidió aumentar las apuestas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Alexander dejó caer una bomba. Elise, necesito que me acompañes a la ciudad hoy. Ella casi dejó caer la tetera. Señor, tengo una reunión con mi abogado, y necesito que alguien empuje mi silla. ¿No sería más apropiado que Friedrich? Friedrich es mayor.
Tú eres más fuerte. Alexander sonrió levemente. Además, necesito acostumbrarme a que me vean en público, como lo que soy ahora. Vio el dolor cruzar su rostro de nuevo. No es lo que es, señor. Es un héroe, ¿Un qué, Elise? ¿Un tullido heroico? Su voz se endureció. La gente no ve héroes en sillas de ruedas. Ven inútiles, carga. Eso no es cierto. No. Mi prometida me abandonó. Mi hermano quiere robar mi herencia. La sociedad que una vez me celebraba ahora me evita. Miró directamente a Elise. Dime qué ves cuando me miras. Elise lo miró a los ojos, y por primera vez no apartó la mirada. Veo a un hombre que sobrevivió lo que habría matado a otros. Veo fuerza, veo... Se detuvo dándose cuenta de que estaba revelando demasiado. ¿Ves qué, Elise? Veo a alguien que todavía tiene mucho que dar al mundo. Silenció. Alexander la estudió. Interesante perspectiva para una simple sirvienta. Ella se sonrojó pero no respondió. Prepara el carruaje, ordenó. Salimos en 1 hora. En la ciudad, Alexander observó cómo Elise reaccionaba al entorno. Sus ojos evaluaban cada esquina. Notaba a cada persona que se acercaba demasiado. Mantenía una mano libre mientras empujaba la silla con la otra. Protección de cercana. Entrenamiento de guardaespaldas. Cuando llegaron a la oficina del abogado, Alexander dio la siguiente orden. Espérame aquí. Esta conversación es privada. Elise asintió, pero Alexander vio la frustración en sus ojos. Probablemente había esperado escuchar la reunión. Dentro, su abogado, Herr Schmidt, fue directo. General, tenemos un problema. Su hermano está cuestionando legalmente su capacidad para administrar la herencia. Argumenta incapacidad mental y física. ¿Puede hacerlo? Con testigos adecuados, sí. Y ha estado reuniendo testimonios. ¿De quién? Médicos dispuestos a declarar que su condición lo hace no apto. Nobles que cuestionan su juicio y... Schmidt vaciló. Su exprometida también ha dado declaración. Alexander apretó la mandíbula. ¿Qué tipo de declaración? Dice que usted mostró signos de inestabilidad mental. Episodios violentos. Comportamiento errático. Mentiras, todo mentiras. Pero efectivas. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 semanas. Luego habrá una audiencia formal. Si el juez falla a favor de Otto, perderé todo. Schmidt asintió miserablemente. Alexander salió de la oficina con mente trabajando furiosamente. Otto estaba moviendo piezas más rápido de lo que había anticipado. Y entonces vio algo que lo hizo detenerse. Elise estaba hablando con alguien. Un hombre vestido con ropa común, pero con postura militar inconfundible. Intercambiaron solo unas palabras breves. Luego el hombre desapareció entre la multitud. Cuando Elise se volvió, Alexander ya estaba mirando en otra dirección, como si no hubiera notado nada. ¿Todo bien, señor? Perfectamente. Volvamos a casa. Durante el viaje de regreso, Alexander no habló. Su mente organizaba las piezas. Elise estaba reportando a alguien. Tenía un contacto en la ciudad, lo cual significaba una operación organizada. No era solo un agente solitario. ¿Pero de qué país? ¿Y qué querían realmente? Esa noche, Alexander decidió que era hora de forzar su mano. Llamó a Elise a su habitación. «Cierra la puerta», ordenó. Ella obedeció, claramente nerviosa. «Señor». Alexander la miró directamente. «Quiero que me ayudes con algo personal. Lo que necesite, señor». Lentamente, Alexander rodó su silla hacia el escritorio. Sacó una caja de madera pulida. La abrió. Dentro había una pistola. Elise se tensó visiblemente. «Esta fue mi arma de servicio», dijo Alexander con voz suave. «Me ha acompañado durante 15 años. Me salvó la vida». Hizo una pausa. 6 veces. Tomó la pistola. La sostuvo. «¿Sabes usar una de estas, Elise?» «Yo, no, señor». «Mentira». Alexander lo vio en sus ojos. «Lástima». Giró el arma lentamente examinándola. «Porque esta pistola tiene una decisión que tomar». «¿Qué decisión, señor?» Alexander la miró directamente. «Si el próximo disparo será mi último». El color dejó el rostro de Elise. «Señor, no puede». «¿No puedo qué?» «Acabar con esto». Terminar con la vergüenza, el dolor, la inutilidad. Su voz era calmada, casi clínica. «Dime, Elise, honestamente, ¿por qué debería seguir viviendo?» Elise se acercó, temblando. Porque su vida tiene valor». «¿Valor? ¿Para quién?» «No puedo caminar. No puedo luchar. No puedo tener hijos.
Mi prometida me abandonó. Mi hermano quiere robarme. ¿Qué valor tengo? Tiene valor para mí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Silencio absoluto. Elise se cubrió la boca, horrorizada por lo que había revelado. Alexander la miró con nueva intensidad. ¿Por qué tendría valor para ti? Apenas me conoces. Ella apartó la mirada, lágrimas formándose. Yo, solo, respiró hondo. He visto demasiadas personas buenas morir. No quiero ver otra. ¿Verdad? Finalmente, una verdad real. Alexander dejó la pistola sobre el escritorio. Está bien, Elise. No lo haré. Al menos, no esta noche. Ella dejó escapar un sollozo de alivio. Y entonces Alexander dijo, pero necesito que me hagas una promesa. ¿Qué promesa, señor? Si alguna vez decido hacerlo, si realmente llego a ese punto, quiero que tú seas quien lo haga. No, jamás podría. No me refiero a que me mates. Alexander sonrió tristemente. Me refiero a que me detengas, como lo hiciste ahora. Elise lo miró con ojos llenos de lágrimas. Lo prometo, señor. Alexander. Cuando estemos solos, llámame Alexander. Alexander. Se miraron durante largo momento. Y Alexander supo, en ese instante, que había ganado algo valioso. Todavía no sabía si ella era una espía francesa, austriaca o de quién. Todavía no sabía si había venido a matarlo originalmente. Pero sabía, con absoluta certeza, que ahora no lo haría. Porque Elise Müller, fuera quien fuera realmente, se había empezado a preocupar por él. Y eso, pensó Alexander mientras la veía retirarse a su habitación, era la ventaja que necesitaba. Porque la mejor manera de descubrir los secretos de alguien no es torturarlos. Es hacer que quieran revelárselos por sí mismos. El juego había comenzado. Y Alexander von Klaus, el general paralítico, acababa de hacer su primer movimiento. 2 días después del incidente de la pistola, Alexander decidió seguir a Elise. O más específicamente, hacer que pareciera que no la seguía. Le dio el día libre, algo inusual, y fingió estar demasiado cansado para salir de su habitación. Pero en realidad, había enviado a Friedrich a seguirla discretamente y reportar cada movimiento. Friedrich regresó esa tarde con información inquietante. Señor, la señorita Elise fue directamente a la ciudad, al distrito portuario. ¿Con quién se reunió? Un hombre, 40 años aproximadamente. Vestía como comerciante, pero Friedrich vaciló. Tenía porte militar. Y hablaron en francés. Ahí estaba. Francia. Alexander sintió algo frío y calculado instalarse en su mente. Su modo de general regresando. ¿Escuchaste algo de la conversación? Solo fragmentos. Ella dijo algo sobre más tiempo y todavía no. Él parecía impaciente, amenazante incluso. ¿Amenazante cómo? Le agarró el brazo con fuerza. Ella se soltó, pero él dijo algo que la hizo palidecer. No pude escuchar qué. Alexander procesó esta información. Elise no solo era una espía francesa. Estaba siendo presionada por su superior, lo cual significaba que tenía una misión específica con fecha límite. ¿Y qué misión francesa requeriría infiltrarse en la casa de un general prusiano paralítico? Solo había 2 posibilidades. Información militar, pero él ya no tenía acceso a planes de guerra actuales. Asesinato. Un general prusiano muerto enviaría un mensaje. Y un suicidio de un hombre deprimido y paralítico no levantaría sospechas. Alexander sonrió sin humor. Pobre Elise, enviada a matar a un hombre, solo para descubrir que ese hombre quería morir de todas formas. Irónico. Gracias, Friedrich. Puedes retirarte. Señor, ¿qué hará con esta información? Por ahora nada, solo mantén vigilancia y no le digas a nadie más sobre esto. Friedrich asintió y se fue, claramente preocupado. Alexander se quedó solo pensando. Podía confrontarla, arrestarla, entregarla a las autoridades, pero entonces nunca sabría quién más estaba involucrado, qué más estaban planeando, y algo más. Algo que no quería admitir. No quería que la arrestaran, porque en estos últimos días, Elise se había convertido en la única persona que no lo miraba con lástima, que hablaba con él, no con el pobre general tullido, que genuinamente parecía importarle. Aunque todo fuera parte de su misión, o quizás no todo. Ese era el verdadero misterio, ¿no? Cuánto de lo que Elise mostraba era actuación, y cuánto era real. Alexander decidió averiguarlo. Esa noche,
Cuando Elise llegó a ayudarlo a prepararse para dormir, él la estudió con nueva atención. Había sombras bajo sus ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo ayudaba a quitarse la chaqueta. ¿Tuviste un buen día libre?, preguntó con tono casual. Ella se tensó apenas, un micromovimiento que la mayoría no habría notado. Sí, señor. Gracias por permitírmelo. ¿Fuiste a algún lugar interesante? Solo caminé por la ciudad. Compré algunas cosas personales. Mentira. Pero una mentira nerviosa, no confiada. ¿Encontraste lo que buscabas? Elise lo miró y por un momento, Alexander vio algo en sus ojos. Miedo, desesperación. No, señor. No lo encontré. Verdad, verdad real envuelta en mentira. Alexander tomó su mano deteniéndola. Elise, si alguna vez necesitas ayuda, con cualquier cosa, ¿me lo dirías? Ella lo miró con ojos que comenzaban a llenarse de lágrimas. No puedo, señor. ¿Por qué no? Porque hay cosas que no puede saber. Cosas que lo pondrían en peligro. Ya estoy en peligro, Elise. Mi hermano quiere robar mi herencia. Mi reputación está destruida. Mi vida tal como la conocía terminó. Apretó suavemente su mano. ¿Qué más podrías añadir a eso? Elise cerró los ojos, lágrimas escapando. Más de lo que imagina. Entonces ayúdame a imaginar. Confía en mí. No puedo. Si lo hago... Su voz se quebró. Si lo hago, ambos moriremos. Alexander sintió que algo se retorcía en su pecho. ¿Quién te está amenazando, Elise? No puedo decirlo. ¿Es ese hombre del puerto? ¿El francés? Elise abrió los ojos bruscamente, terror puro cruzando su rostro. ¿Cómo? Tengo mis recursos. Alexander liberó su mano. ¿Qué quiere de ti? Señor, por favor, no haga más preguntas. Es más seguro para ambos. Nada sobre mi vida ha sido seguro desde que una explosión destrozó mi columna. Su voz se endureció. Así que dime la verdad, Elise Müller, o quien sea que realmente eres. ¿Por qué estás aquí? Elise retrocedió temblando. Vine porque... ¿Viniste a matarme? Silencio absoluto. Luego, casi imperceptible, ella asintió. Sí. Alexander sintió algo extraño. No era miedo. No era traición. Era alivio. Finalmente, ¿verdad? ¿Y por qué no lo has hecho? Elise lo miró con ojos desesperados. Porque no puedo. He intentado. Cada noche entro a su habitación. Cada noche tengo el arma lista. Y cada noche... sollozó. Cada noche lo veo dormir y no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque usted es bueno. Porque es honorable. Porque no merece morir por los juegos políticos de hombres que nunca han arriesgado nada. Lágrimas corrían libremente ahora. ¿Y por qué? Porque empecé a importarme. Alexander rodó su silla más cerca de ella. ¿Importarte qué, Elise? Usted. Empecé a importarme usted. La vulnerabilidad en su voz era imposible de fingir. Alexander extendió su mano. Ella la tomó, aferrándose como si fuera un salvavidas. Entonces no lo hagas, dijo simplemente. Trabajaremos juntos para encontrar otra salida. No hay salida. Si no lo mato, ellos matarán a alguien que amo. ¿A quién? Elise vaciló. Luego susurró. Mi hermana. La tienen en Francia. Es la garantía de que cumpliré mi misión. Alexander sintió que la rabia ardía en su pecho. ¿Cuánto tiempo tienes? 1 semana. Si no reporto su muerte en 1 semana, ella muere. Entonces tenemos 1 semana para resolver esto. ¿Resolver? ¿Cómo? ¿Cómo resolvemos esto sin que uno de los dos muera? Alexander sonrió. Una sonrisa fría, calculada. La sonrisa del general von Klaus. Dejándome hacer lo que hago mejor, Elise. Estrategia de guerra. Durante los siguientes 2 días, Alexander y Elise trabajaron en secreto. Él le hizo contar todo, cada detalle de su misión. ¿Quién la había reclutado? ¿Dónde estaba su hermana? ¿Cómo se comunicaba con su contacto? Y mientras ella hablaba, Alexander planificaba. El contacto francés era un espía llamado Capitán Marcel Rousseau. Operaba desde el puerto bajo cobertura de comerciante de vinos. Tenía al menos 3 agentes más en la ciudad. La hermana de Elise, Sophie, estaba retenida en un convento en las afueras de París. Custodiada, pero no en prisión oficial, lo cual significaba operación de inteligencia, no militar. Y la razón por la que querían a Alexander muerto no era venganza de guerra. Era algo mucho más específico. Dicen que usted tiene información, explicó Elise.
sobre movimientos de tropas prusianas, planes de fortificación en la frontera. Rousseau dice que si lo interrogan, podría comprometer posiciones francesas, pero yo no tengo esa información. Hace meses que no estoy en servicio activo. Eso no importa. Francia se está preparando para la guerra. Necesitan eliminar cualquier amenaza potencial. Y usted, ella lo miró tristemente. Usted es una leyenda militar. Incluso paralítico es una amenaza. Alexander procesó esto. ¿Entonces el plan era hacerlo parecer suicidio? Sí, un general deprimido, abandonado por su prometida, perdiendo su herencia. Nadie sospecharía. Ingenioso. Lo siento mucho, señor Alexander. Nunca quise... Lo sé. Alexander tomó su mano. Y vamos a usar esto a nuestro favor. ¿Cómo? Dándoles exactamente lo que quieren. Elise lo miró sin comprender. Alexander sonrió. Voy a morir, Elise. Al menos eso es lo que todos van a creer. Esa noche Alexander llamó a Friedrich. Necesito que hagas algo para mí. Algo que no puedes cuestionar. Friedrich, leal después de 30 años de servicio a la familia von Klaus, asintió. Lo que sea, señor. Envía un mensaje urgente al doctor Weiss. Dile que he empeorado, que necesito verlo inmediatamente. Esta noche. Señor, ¿está realmente enfermo? Solo haz lo que te digo. El doctor Weiss llegó 2 horas después, preocupado. General, ¿qué sucede? Alexander lo llevó a su estudio privado. Y allí le explicó todo. El complot francés, Elise, el plan. Weiss, quien había sido médico militar durante 20 años, escuchó sin interrumpir. Es una locura, dijo finalmente. Lo sé. Podría matarte. Lo sé. Pero podría funcionar. Lo sé. Weiss suspiró. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que prepares una droga. Algo que detenga mi corazón. Temporalmente. ¿Temporalmente? Alexander, no existe tal... Sí existe. He visto a médicos militares usarla en el campo. Para cirugías de emergencia. Ralentiza el corazón hasta el punto de parecer muerte. Y ahí se frunció el ceño. Estás hablando de digital extremadamente dosificada. Es increíblemente peligroso. Si calculo mal, confío en ti. ¿Y si tu corazón no reinicia? Entonces muero de verdad. Pero al menos será mi elección, no la de ellos. Weiss lo miró durante largo rato. Esto es porque quieres salvar a esa muchacha. Esto es porque estoy cansado de ser una pieza en el tablero de otros, corrigió Alexander. Es hora de que yo mueva las piezas. Weiss asintió lentamente. Te traeré la droga mañana. Pero necesitarás un día completo para recuperarte después. Y alguien que sepa exactamente cuándo administrar el antídoto. Elise lo hará. Confío en ella. Confías en una asesina francesa. Confío en una mujer que tuvo 100 oportunidades de matarme y nunca lo hizo. Alexander sonrió levemente. Eso tiene que contar para algo. Al día siguiente, Alexander reunió a todos en el gran salón. Friedrich, el doctor Weiss y Elise, quien no sabía lo que estaba a punto de suceder. He tomado una decisión, anunció Alexander. Elise, tú serás testigo de esto. Sacó un documento. Esta es mi voluntad. En caso de mi muerte, todo mi patrimonio va a... Hizo una pausa dramática. Causas de caridad para veteranos de guerra heridos. Elise ahogó un grito. Otto, quien había sido convocado también, se puso de pie bruscamente. Eso es ridículo. La herencia debe quedarse en la familia. La herencia es mía para disponer como quiera. Y he decidido que no irá a un hermano que solo espera mi muerte para enriquecerse. Otto estaba rojo de furia. Esto no ha terminado, Alexander. Impugnaré esto. Probaré que no estás en tu sano juicio. Inténtalo. Alexander firmó el documento frente a todos. Ahora todos pueden retirarse. Excepto tú, Elise. Cuando todos se fueron, Otto dando un portazo, Alexander miró a Elise. ¿Qué acaba de hacer? Susurró ella. Acabo de quitarle a Otto su motivación. Si yo muero ahora no hereda nada. Alexander sonrió, lo cual significa que si algo me sucede, él será el primer sospechoso. Pero eso no detiene a Francia. Todavía quieren que esté muerto. Lo sé. Por eso vamos a fingir mi muerte. ¿Qué? Alexander le explicó el plan. La droga. El corazón detenido. El funeral falso.
Elise lo escuchó con horror creciente. Es demasiado peligroso. Podría matarlo de verdad. Es nuestra única opción. No, hay otra opción. Yo puedo... Su voz se quebró. Puedo sacrificar a mi hermana. Puedo negarme a completar la misión. ¿Y condenarla a muerte? No. Pero arriesgar su vida. Es mi vida para arriesgar. Alexander tomó sus manos. Elise, por primera vez en meses tengo un propósito. Algo por lo que luchar. Alguien por quien luchar. No me quites eso. Lágrimas rodaban por las mejillas de Elise. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto por mí? Soy su enemiga. Vine a matarlo. Porque creo que las personas merecen segundas oportunidades. Alexander sonrió. Y porque eres la única persona en meses que me ha hecho sentir vivo. Alexander, ¿lo harás? ¿Me ayudarás con esto? Elise cerró los ojos. Luego con voz temblorosa asintió. Sí, lo haré. Bien. Entonces, mañana por la noche, el general Alexander von Klaus morirá. Sus ojos brillaron con determinación. Y entonces, el verdadero juego comenzará. La noche siguiente todo estaba preparado. El doctor Weiss había llegado con la droga escondida en su maletín médico. Friedrich había sido informado parcialmente. Sabía que algo iba a suceder, pero no todos los detalles. Y Elise estaba aterrorizada. ¿Estás seguro de esto? Preguntó por 10ª vez mientras preparaban todo en la habitación de Alexander. Completamente. Podría salir mal, podría... Elise, mírame. Alexander esperó hasta que ella lo hiciera. Confío en ti. Con mi vida, literalmente. No debería. Soy una... Eres una mujer valiente haciendo lo mejor que puede en una situación imposible. Alexander tocó su mejilla suavemente. Y creo en ti. Elise cerró los ojos, apoyándose en su toque. Si algo sale mal, entonces al menos habré muerto intentando vivir, en lugar de solo existiendo. Alexander sonrió. Eso tiene que contar para algo. El doctor Weiss entró, cerrando la puerta tras él. ¿Es hora? ¿Me estás listo? Alexander asintió. Explícale a Elise exactamente qué hacer. Weiss se volvió hacia ella. La droga detendrá su corazón en aproximadamente 2 minutos. Parecerá muerto, sin pulso, sin respiración visible. Su piel se pondrá pálida y fría. Elise palideció. ¿Cuánto tiempo? Máximo 4 horas. Después de eso, hay daño cerebral irreversible. Weiss sacó una segunda jeringa. Este es el antídoto. Debe inyectarlo directamente en el corazón exactamente 3 horas después. No antes, no después. ¿Y si me equivoco? Entonces él muere de verdad. El silencio era ensordecedor. Puedo hacerlo, dijo Alexander. Puedo administrarme la droga yo mismo y... No, interrumpió Elise con voz firme. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Confías en mí con tu vida. Entonces confía en mí con esto también. Alexander asintió lentamente. Muy bien. Weiss preparó la jeringa. Una vez que esté muerto, gritarás por ayuda. Friedrich entrará. Yo confirmaré la muerte. Luego, el protocolo normal. Notificarán a las autoridades. A tu hermano. Habrá un funeral en 3 días. Y para entonces ya estaré despierto. Si todo sale según el plan. Siempre hay riesgos en la guerra, doctor. Alexander extendió su brazo. Hagámoslo. Weiss vaciló, pero luego inyectó la droga. Alexander sintió el frío extendiéndose por sus venas inmediatamente. Elise. Su voz ya se estaba debilitando. 3 horas. No olvides. No olvidaré. Lo prometo. Y Elise, si algo sale mal, quiero que sepas que estos últimos días han sido los mejores que he tenido en... Sus ojos se cerraron. Su cuerpo se quedó inmóvil. Alexander, susurró Elise tomando su mano. Alexander, por favor. Weiss verificó el pulso. Luego sacudió la cabeza. Se ha ido. No puede estar. Elise sabía que era actuación, pero el pánico era real, porque se veía tan... muerto. Friedrich, gritó Weiss. Friedrich, venga rápido. El mayordomo entró corriendo. Vio a Alexander y se detuvo en seco. No puede ser. Me temo que sí, dijo Weiss con voz grave. El general von Klaus ha fallecido. Ataque al corazón, probablemente relacionado con su lesión espinal. Lo he visto antes en pacientes paralíticos. Friedrich se derrumbó en una silla, cara en las manos. Avisaré a Lord Otto y al funeral parlor. Sí, hágalo. Weiss miró a Elise.
Señorita Müller necesitará tiempo con el cuerpo para prepararlo. Elise asintió, sin confiar en su voz. Cuando todos se fueron, ella se quedó sola con Alexander. Tocó su rostro, frío, como hielo. Verificó el pulso. Nada. Se veía exactamente como un cadáver. «Oh Dios», susurró. «¿Qué hemos hecho?» Las siguientes 3 horas fueron las más largas de la vida de Elise. Tuvo que mantener la actuación, llorar con los sirvientes, consolar a Friedrich, responder preguntas de las autoridades que vinieron a verificar la muerte. Y todo el tiempo, el reloj en su mente contaba. 2 horas. 2 horas y media. Cuando Otto llegó, fue casi imposible mantener la compostura. Así que el tullido finalmente se rindió, dijo con apenas disimulada satisfacción. Aunque esa voluntad ridícula complica las cosas. Tendremos que impugnarla. Elise quiso golpearlo, pero se mantuvo en su papel de sirvienta sumisa y desconsolada. 2 horas y 45 minutos. Necesitaba que todos se fueran. Ahora. Señor Otto, dijo finalmente, ¿podría darme un momento a solas con el general? Para despedirme apropiadamente. Otto la miró con desdén. ¿Por qué una sirvienta querría? Era amable conmigo, interrumpió Elise, lágrimas genuinas rodando. En un mundo donde pocos lo son. Solo 5 minutos. Otto bufó pero asintió. 5 minutos. Luego comienzan los preparativos del funeral. Cuando todos se fueron y la puerta se cerró, Elise corrió hacia Alexander. 3 horas, exactamente. Con manos temblorosas, tomó la jeringa que Weiss había dejado escondida en el cajón del escritorio. Abrió la camisa de Alexander, exponiendo su pecho marcado por cicatrices. «Por favor, funciona», susurró. Por favor, funciona». Posicionó la aguja directamente sobre el corazón y empujó. El líquido entró. Nada sucedió. Elise esperó, conteniendo la respiración. 5 segundos. 10 segundos. Nada. No, Alexander. 20 segundos. Y entonces su pecho se movió. Apenas. Una respiración superficial. Luego otra. Su piel comenzó a recuperar color. Alexander. Elise sollozaba ahora. Alexander, vuelve a mí, por favor. Sus párpados temblaron, y entonces lentamente abrió los ojos. La miró, confundido al principio. Luego reconocimiento. Elise. Su voz era apenas un susurro. ¿Funcionó? Ella se rió y lloró al mismo tiempo. Sí, maldita sea, funcionó. ¿Cuánto tiempo? Exactamente 3 horas. Alexander intentó sentarse, pero estaba demasiado débil. Todos creen que estoy muerto. Sí. Otto ya está planeando impugnar su voluntad. El funeral está programado para 3 días. Perfecto. Alexander sonrió débilmente. Entonces tenemos 3 días para preparar mi resurrección. ¡Resurrección! Elise, voy a regresar de entre los muertos, literalmente. Sus ojos brillaron con determinación. Y cuando lo haga, voy a destruir a todos los que conspiraron contra mí. Los franceses, Otto, todos. Alexander está demasiado débil. Entonces ayúdame a fortalecerme. Tomó su mano. Porque no hemos terminado. Esto es solo el comienzo. Elise lo miró. Este hombre imposible, que había planeado su propia muerte solo para vencer a sus enemigos, está completamente loco. Probablemente. Alexander sonrió. ¿Me ayudarás de todas formas? Elise se inclinó y sin pensar besó su frente. Hasta el final. Bien, porque ahora viene la parte difícil. ¿Qué podría ser más difícil que fingir tu muerte? Alexander la miró seriamente. Convencer al mundo de que un hombre muerto puede caminar de nuevo. Elise parpadeó. ¿Qué? He estado mintiendo, Elise. Sobre la extensión de mi parálisis. Respiró hondo. Puedo mover mis piernas. No mucho. Y duele como el infierno. Pero puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque un general paralítico es ignorado, subestimado, invisible. Sus ojos se endurecieron. Pero un general que se levanta de los muertos y de su silla de ruedas, ese es un hombre que todos temerán. Elise lo miró con una mezcla de asombro y horror. Has estado jugando un juego mucho más grande de lo que pensé. Tuve que hacerlo. Para sobrevivir, para descubrir quiénes eran mis verdaderos enemigos. Apretó su mano. Y para descubrir quién valdría la pena salvarse. Alexander. En 3 días, Elise, voy a caminar hasta mi propio funeral. Voy a exponer a Otto.
Voy a revelar el complot francés. Y voy a salvarte a ti y a tu hermana. Es imposible. Hace una semana habría estado de acuerdo contigo. Alexander sonrió. Pero entonces conocí a una mujer que fue enviada a matarme. Y en lugar de eso me salvó la vida. Si eso es posible, entonces cualquier cosa lo es. Elise sintió lágrimas rodar de nuevo. No sé si eres el hombre más valiente que he conocido o el más tonto. ¿Por qué no ambos? Y a pesar de todo, del peligro, del miedo, de la locura de todo, Elise se rió. Porque por primera vez en años tenía esperanza. Y todo gracias a un hombre que se había negado a permanecer muerto. Durante los 2 días siguientes, mientras todos creían que Alexander estaba muerto, él y Elise trabajaron en secreto. El doctor Weiss había movido el cuerpo a una habitación privada, alegando que necesitaba prepararlo para el funeral. En realidad, Alexander estaba allí, recuperándose y planificando. Necesitamos pruebas, dijo Alexander mientras Elise le ayudaba a ejercitar sus piernas. No solo de la conspiración francesa, sino de la traición de Otto. ¿Traición? Pensé que solo quería su herencia. No es solo eso. Alexander hizo una mueca mientras movía su pierna derecha. Friedrich investigó las finanzas de Otto. Está en deuda con un banco austriaco, por cientos de miles. Los austriacos. Elise sintió que algo se encajaba. Prusia acaba de derrotar a Austria en Sadowa. Si Otto está endeudado con ellos, entonces, Austria tiene influencia sobre él. Alexander logró dar un paso tembloroso, apoyándose en Elise. Y si Francia y Austria están coordinando, están preparando la próxima guerra. Elise terminó. Y eliminarte era parte del plan. Exactamente. Un general prusiano menos. Y si Otto toma control de mis tierras y fortuna, pueden presionarlo para que trabaje contra Prusia desde adentro. Elise ayudó a Alexander a sentarse de nuevo, agotado por el esfuerzo. ¿Cómo probamos esto? Otto es arrogante. Ahora que cree que estoy muerto, se volverá descuidado. Alexander sonrió con frialdad. Necesitamos que se reúna con sus contactos austriacos y documentarlo. ¿Y cómo hacemos eso? Tú vas a reunirte con tu contacto. Francés, Rousseau va a reportar mi muerte como ordenaron. Elise se tensó. Alexander, si hago eso, van a querer confirmación. Van a enviar a alguien para verificar. Y cuando lo hagan, interceptaremos sus comunicaciones. Los ojos de Alexander brillaron. Porque apuesto lo que sea a que los franceses van a contactar a los austriacos, a Otto, para coordinar los siguientes pasos. Es arriesgado. Toda guerra lo es. Alexander tomó su mano. Pero Elise, si esto funciona, no solo te salvamos a ti y a tu hermana. Exponemos una conspiración internacional. Y salvamos a Prusia de una traición interna. Elise lo miró. Este hombre que hace una semana estaba contemplando suicidio, ahora planificaba operaciones de espionaje desde su lecho de muerte. ¿Qué le pasó al hombre deprimido que quería morir? Alexander sonrió. Encontró una razón para vivir. Esa noche, Elise se reunió con Rousseau en el puerto. El capitán francés estaba impaciente, nervioso. ¿Y bien? ¿Está hecho? Elise asintió. El general von Klaus murió anoche. Ataque al corazón. El doctor Weiss lo confirmó. El funeral es mañana. Rousseau la estudió con desconfianza. ¿Cómo sé que no mientes? Toda la ciudad lo sabe. Está en los periódicos. Elise sacó un ejemplar que había traído. Fue tú mismo. Rousseau leyó el titular. Héroe de guerra muere, general. Von Klaus sucumbe a su condición. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Bien, muy bien. Guardó el periódico. Tu hermana será liberada dentro de una semana. ¿Una semana? ¿Dijiste que tan pronto? Necesitamos confirmar primero. Y asegurarnos de que no haya complicaciones. Rousseau se inclinó cerca. Si descubro que me has engañado, niña, tu hermana sufrirá cosas que ni siquiera puedes imaginar. Elise apretó los puños, pero mantuvo la compostura. No te he engañado. Está muerto. Más te vale. Rousseau se volvió para irse, pero se detuvo. Oye, Elise, no intentes huir. Tengo ojos en toda la ciudad. Si desapareces antes de que Sophie sea liberada. Entiendo. Cuando Rousseau se fue, Elise esperó en las sombras como Alexander había instruido. Y efectivamente, 10 minutos después vio a Rousseau reunirse con otro hombre.
Un hombre que reconoció inmediatamente. Uno de los asociados de Otto. Hablaron brevemente. El asociado de Otto asintió y se fue rápidamente. Elise siguió al asociado desde distancia segura. Friedrich, disfrazado de trabajador portuario, la seguía a ella para proporcionar respaldo. El asociado fue directamente a una casa en el distrito noble, donde Otto estaba esperando. Elise se escondió cerca de una ventana, lo suficientemente cerca para escuchar. ¿Y? Preguntó Otto. Los franceses están satisfechos. Completamente. Von Klaus está muerto. Tu camino está despejado. Bien. Impugnaré la voluntad mañana mismo. Argumentaré demencia, influencia indebida. Con Alexander muerto, nadie puede refutarme. ¿Y nuestra otra sociedad? Otto bajó la voz, pero Elise aún podía escuchar. Una vez que controle las tierras Von Klaus, transferiré el 20% de las ganancias anuales al banco austriaco. ¿Cómo acordamos? El barón von Stein estará complacido. Esto ayudará enormemente a nuestros intereses mutuos. Solo asegúrate de que cuando Prusia y Francia vayan a la guerra, Austria se mantenga neutral. No quiero que mis tierras se conviertan en campo de batalla. Por supuesto, es exactamente lo que acordamos. Tú nos das información sobre movimientos militares prusianos. Nosotros garantizamos la seguridad de tus propiedades. Traición. Traición pura y directa. Elise había escuchado suficiente. Se retiró silenciosamente con Friedrich siguiéndola. De regreso en la mansión, reportó todo a Alexander. Perfecto, dijo Alexander con satisfacción oscura. Ahora tenemos exactamente lo que necesitamos. ¿Qué hacemos? Mañana es mi funeral. Alexander se puso de pie lentamente, apoyándose en bastón que Weiss había proporcionado. Y allí voy a regresar de entre los muertos. Y voy a destruir a mi hermano. Elise lo ayudó a mantener el equilibrio. ¿Estás seguro de que puedes caminar mañana? No tengo opción. Alexander dio otro paso, sudor formándose en su frente por el dolor. Porque si no puedo levantarme y caminar hasta ese funeral, todo esto fue en vano. Entonces te aseguraré de que puedas. La mañana del funeral llegó con cielos grises y amenaza de lluvia. La capilla estaba llena. Nobles, oficiales militares, gente común que recordaba al héroe de Waterloo. Todos vestidos de negro, todos con expresiones solemnes. Otto estaba en primera fila, fingiendo dolor pero apenas ocultando su satisfacción. El ataúd, con un muñeco de trapo lleno de arena dentro, estaba frente al altar. El sacerdote comenzó el servicio. Hermanos y hermanas, nos reunimos hoy para despedir a un héroe. Elise estaba en la parte trasera vigilando. Friedrich estaba cerca, listo para actuar cuando fuera necesario. ¿Y Alexander? Alexander estaba en la cripta debajo de la capilla, preparándose. El doctor Weiss estaba con él. ¿Seguro que puedes hacer esto? Preguntó Weiss por última vez. Tengo que hacerlo. Alexander se puso de pie apoyándose en el bastón. ¿Cuánto tiempo hasta mi entrada? El sacerdote está a punto de invitar a la gente a dar sus últimas despedidas. Ese es tu momento. Alexander asintió. Cada paso dolía como el infierno, pero había sobrevivido explosiones, balas, metralla. Podía sobrevivir esto. Muy bien. Abramos el espectáculo. Arriba en la capilla, el sacerdote invitaba a los dolientes a acercarse. Si alguien desea decir algunas palabras, Otto se puso de pie, preparado para dar un discurso hipócrita. Y entonces las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Todos se volvieron. Y allí, de pie en el umbral, apoyado en un bastón pero definitivamente de pie, estaba Alexander von Klaus. El silencio fue absoluto. Luego alguien gritó. Una mujer se desmayó. Un oficial militar dejó caer su sombrero. Y Otto se puso pálido como la muerte. Imposible, susurró. Tú estás muerto. Evidentemente no, dijo Alexander con voz fría y clara. Caminando lentamente por el pasillo central, cada paso era agonía. Cada movimiento enviaba dolor disparándose por su columna. Pero mantuvo la cabeza en alto, la espalda recta. El general von Klaus había regresado, pero el doctor certificó tu muerte. El doctor Weiss certificó exactamente lo que yo le pedí certificar. Alexander llegó al altar, como parte de un plan para exponer a los traidores en medio de nosotros. ¿Traidores? Otto intentó recuperar la compostura. Hermano, claramente has estado enfermo, delirando. ¿Delirando? Alexander sacó documentos de su abrigo. Estaba delirando cuando te escuché prometer al barón
Von Stein 20% de las ganancias de las tierras von Klaus. ¿Estaba delirando cuando prometiste proporcionar información militar a Austria? La multitud estalló en murmullos horrorizados. Otto retrocedió. Eso es una mentira. No tienes pruebas. Tengo testigos. Alexander señaló a Elise. Incluida esta mujer, quien fue enviada por Francia para asesinarme, pero en cambio me ayudó a exponer la conspiración completa. Rousseau, quien había asistido al funeral disfrazado de comerciante, se movió hacia la salida, pero Friedrich y 3 guardias prusianos lo bloquearon. Capitán Marcel Rousseau, anunció Alexander. Espía francés, también bajo arresto. Rousseau sacó un arma, pero antes de que pudiera usarla, uno de los guardias lo desarmó. «Esto es ultraje», gritó Otto. «Guardias, arresten a mi hermano. Está claramente loco». Pero los guardias no se movieron, porque en la entrada de la capilla ahora estaban 2 oficiales del ejército prusiano, Hangos Altus, y llevaban órdenes del rey. «Lord Otto von Klaus», dijo uno de ellos, «está arrestado por traición a Prusia. Las acusaciones incluyen conspiración con potencias extranjeras, intento de fraude de herencia y complicidad en intento de asesinato. No, esto es manipulación de mi hermano. Él está muerto. Debería estar muerto». Y ahí estaba, la confesión involuntaria. Otto se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Los guardias lo arrestaron, esposándolo mientras gritaba protestas incoherentes. Alexander se volvió hacia la multitud atónita. Lamento el engaño, pero era necesario para proteger a Prusia de aquellos que buscarían traicionarla. Su voz se fortaleció. Mi hermano vendería nuestro país a nuestros enemigos. Los franceses enviarían asesinos en la noche, pero mientras yo respire, Prusia estará defendida. La capilla estalló en aplausos. Pero Alexander apenas los escuchó, porque en ese momento su pierna derecha cedió. Comenzó a caer, pero Elise apareció a su lado, sosteniéndolo. «Te tengo», susurró ella. «Gracias», jadeó Alexander. «Pero necesitamos salir, ahora, porque Rousseau no estaba solo, y quien sea que esté trabajando con él». Un disparo rasgó el aire. Alexander sintió que algo lo golpeaba. No, algo golpeaba a Elise. Ella se tambaleó, sangre extendiéndose por su vestido. «No», susurró Alexander mientras ella caía. «No, no, no». El caos estalló. La gente gritaba, corría. Los guardias buscaban al tirador. Pero Alexander solo veía a Elise, sangrando en sus brazos. «Elise, mírame». Ella abrió los ojos con dificultad. «Lo siento. No pude protegerte». «Shh, vas a estar bien, Dr. Weiss, Dr. Weiss». Weiss llegó corriendo, ya abriendo su maletín. La bala entró en el hombro. «Necesitamos moverla, ahora». Los guardias los escoltaron fuera mientras Weiss aplicaba presión a la herida. Y Alexander, quien hacía solo momentos había estado celebrando su victoria, ahora sentía terror puro. Porque Elise, la mujer que había venido a matarlo, pero, en cambio, lo había salvado, ahora estaba muriendo en sus brazos. Y él se dio cuenta con claridad devastadora. Se había enamorado de ella. La cirugía duró 3 horas. Alexander esperó afuera de la sala de operaciones improvisada, incapaz de sentarse, incapaz de quedarse quieto a pesar del dolor en sus piernas. Friedrich intentó hacerlo descansar. «Señor, usted mismo necesita recuperarse. Ha caminado más en un día de lo que ha caminado en meses». «No me importa», gruñó Alexander. «No hasta que sepa que ella estará bien». Finalmente, el Dr. Weiss salió, agotado pero con una sonrisa pequeña. «Vivirá». La bala atravesó limpiamente. No tocó ningún órgano vital. Perdió mucha sangre, pero es fuerte. Con descanso adecuado. Alexander no esperó a escuchar más. Empujó la puerta y entró. Elise estaba en la cama, pálida pero respirando establemente. Vendajes cubrían su hombro. Se veía tan frágil, tan diferente de la espía entrenada, la mujer que había planeado asesinarlo. Alexander se sentó junto a la cama, tomando su mano cuidadosamente. «Idiota», susurró. «Idiota magnífica. ¿Por qué te interpusiste?» Como si pudiera escucharlo, Elise murmuró algo en su sueño inducido por medicamentos. «Sophie, por favor, no le hagan daño». Su hermana. Incluso ahora pensaba en su hermana. Alexander apretó su mano. «No le harán daño. Te lo prometo». Durante los siguientes 3 días, mientras Elise se recuperaba,
Alexander trabajó incansablemente. Interrogó personalmente a Rousseau, el capitán francés, enfrentando cargos de espionaje y conspiración para asesinato. Finalmente cedió. Sophie Muller está en el convento de Santa Teresa, confesó. Afueras de París, custodiada por 2 de mis hombres. Dame sus nombres y una carta firmada por ti ordenando su liberación. ¿Y qué obtengo a cambio? Vida en prisión en lugar de ejecución. Alexander se inclinó cerca. Elige sabiamente, capitán. Rousseau escribió la carta. Con esa información, Alexander contactó al embajador prusiano en París. Explicó la situación completa. El embajador, indignado por la operación de espionaje francesa, movilizó recursos inmediatamente. Dame una semana, prometió. Rescataré a la muchacha. Tienes 3 días. General, eso es imposible. Encuentra la manera. O me presento personalmente. Y créeme, embajador, no querrás que inicie un incidente internacional. El embajador, quien conocía la reputación de Alexander, prometió trabajar rápido. Mientras tanto, Otto enfrentaba juicio militar por traición. Las pruebas eran abrumadoras. Testimonios, documentos, transferencias de dinero rastreadas. Fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión militar remota. Cuando los guardias se lo llevaban, Otto gritó hacia Alexander. «Debiste haber muerto. Se suponía que debías estar muerto». Alexander lo miró con lástima. «Yo morí, hermano. Y regresé diferente, más fuerte». Hizo una pausa. «Ojalá tú hubieras usado tu segunda oportunidad con más sabiduría». Al 4.º día, Elise despertó completamente. Alexander estaba junto a su cama, como había estado cada noche. «Hola», dijo suavemente. Elise parpadeó confundida al principio. Luego, memoria regresando. «El disparo, yo». «Te interpusiste. Tomaste una bala destinada para mí». La voz de Alexander era dura, pero sus ojos mostraban emoción cruda. «¿Por qué harías algo tan estúpido?» «Porque...» Elise trató de sentarse haciendo una mueca de dolor. «Porque prometí protegerte. Tu misión era matarme, no protegerme. Mi misión cambió». «¿Por qué?» Elise lo miró directamente. «A amarte». Silencio. Alexander sintió que algo en su pecho se apretaba. «Elise, sé que es una locura. Sé que vine aquí como tu enemiga. Pero en algún momento, entre cuidarte y conocerte y verte negarte a rendirte...» Lágrimas llenaron sus ojos. «Me enamoré de ti». Alexander cerró sus ojos respirando profundamente. «¿Sabes por qué pude levantarme de esa silla de ruedas, Elise? ¿Por qué pude caminar a pesar del dolor? ¿Por qué? Porque tenía una razón». La miró. «Tú tenía que salvarte. Tenía que probarte que no eras solo un tullido inútil. Tenía que...» «Nunca fuiste inútil», interrumpió Elise. «Incluso en esa silla, eras el hombre más fuerte que había conocido». Alexander tomó su mano. «Estuve a punto de morir. Varias veces. Batallas, explosiones. Y nunca sentí miedo real. Pero cuando te vi sangrando, su voz se quebró. Por primera vez en mi vida, sentí verdadero terror, porque me di cuenta de que no podía perderte. Alexander, te amo, Elise Muller. O quien sea que realmente eres. Te amo. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo». Hizo una pausa. «Si tú me quieres también». Elise se rió a través de las lágrimas. «Eres un general condecorado. Un héroe de guerra. Un noble. Y me estás preguntando a mí, una espía fracasada. Una asesina que ni siquiera pudo completar su única misión. Te estoy preguntando a la mujer que me enseñó a vivir de nuevo». Elise tiró de él hacia abajo con su mano buena y lo besó. Fue suave, tierno y absolutamente perfecto. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Alexander. «Sophie, tu hermana». El rostro de Elise palideció. «¿Qué pasó? ¿La lastimaron? Si le hicieron algo, está a salvo. El embajador prusiano la rescató hace 2 días. Está en camino aquí. Llegará mañana». Elise lo miró con ojos enormes. «¿Qué? Tu hermana está a salvo, Elise, libre, y viene a casa». Elise sollozó, cubriéndose la boca. ¿Cómo hiciste esto?» «Tengo mis recursos. Y cuando amas a alguien, mueves el cielo y la tierra para proteger lo que les importa». Elise lo abrazó, ignorando el dolor en su hombro, llorando en su pecho. Y Alexander la sostuvo, sintiendo que por primera vez en años,
Estaba exactamente donde debía estar. Al día siguiente, Sophie Müller llegó. Era más joven que Elise, solo 19. Con el mismo cabello castaño, pero ojos más claros. Cuando vio a Elise, corrió y la abrazó con tanta fuerza que Alexander temió que reabriera la herida. Elise, pensé que nunca te volvería a ver. Yo también, pequeña. Yo también. Las hermanas lloraron juntas durante largos minutos. Luego Sophie se volvió hacia Alexander. Tú eres el general von Klaus, el que mi hermana fue enviada a matar, sí. Alexander sonrió. Afortunadamente para ambos, ella es terrible en su trabajo. Sophie se rió a pesar de las lágrimas. Gracias. Por salvarla. Por salvarme a mí, por... No me agradezcas todavía. Porque voy a pedirte algo a cambio. Sophie se tensó. ¿Qué? Alexander se arrodilló. Un movimiento que todavía le dolía. Pero lo hizo de todas formas. Y miró a Elise. Elise Müller. Me salvaste cuando debías matarme. Me cuidaste cuando debías abandonarme. Me amaste cuando debías odiarme. Sacó un anillo de su bolsillo. El anillo de su madre. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Elise ahogó un grito. Alexander, yo soy una espía. Una asesina fracasada. No tengo título, no tengo fortuna, no tengo... Tienes mi corazón. Eso es todo lo que necesito. Elise miró a Sophie, quien asintió vigorosamente. Luego miró a Alexander. Este hombre imposible que había fingido su muerte, expuesto a una conspiración internacional, y aprendido a caminar de nuevo. Todo por ella. Sí, susurró. 1000 veces sí. Alexander deslizó el anillo en su dedo. Luego la besó, ignorando el dolor en sus piernas, ignorando todo excepto este momento perfecto. Cuando se separaron, Sophie estaba llorando de nuevo. Esto es como un cuento de hadas. Mejor, dijo Alexander, porque los cuentos de hadas no son reales. Pero esto, miró a Elise, esto es lo más real que he tenido en mi vida. Elise siguió. ¿Qué hacemos ahora? Ahora. Alexander sonrió. Ahora vivimos. Realmente vivimos, juntos. Y por primera vez en años, ambos sintieron que el futuro era algo que esperar con ansias. No como una carga, sino como una promesa. 2 semanas después, Alexander y Elise enfrentaron su mayor prueba, no de balas o conspiraciones, sino de la sociedad prusiana, porque aunque Alexander había expuesto la traición de Otto y el complot franco-austriaco, quedaba un problema. Elise era una espía francesa confesa, una asesina enviada a matar a un general prusiano. Y ahora, ese general quería casarse con ella. La corte militar no estaba contenta. General von Klaus, dijo el coronel Hartmann, presidente del tribunal. Entendemos que esta mujer le ayudó a exponer una conspiración, pero eso no borra sus crímenes. Alexander, de pie con ayuda de su bastón, miró al tribunal sin parpadear. ¿Qué crímenes exactamente, coronel? No cometió ningún asesinato. No robó información. De hecho, me ayudó a salvar a Prusia. Fue enviada aquí con intención criminal. Eso por sí solo es traición. Si castigamos la intención sin acción, entonces todos aquí somos culpables de algo. Alexander dejó que eso calara. ¿Cuántos de ustedes han deseado la muerte de un superior? ¿De un enemigo? La intención sin acción no es crimen. Es humanidad, murmullos en el tribunal. Además, continuó Alexander, si arrestan a Elise Müller, tendrán que arrestarme a mí también. ¿Perdón? Yo conspiré con ella. Le di información sobre movimientos militares prusianos. Le permití acceso a documentos clasificados. Todo para tender la trampa que expuso a los verdaderos traidores. Alexander sonrió fríamente. Así que si ella es criminal, yo también lo soy. El coronel Hartmann se frotó las sienes. General, está siendo difícil deliberadamente. Estoy siendo preciso. Alexander dio un paso hacia adelante. Dolor obvio en su rostro, pero ignorándolo. Pregunto formalmente a este tribunal. ¿Elise Müller cometió algún acto de traición contra Prusia? Bueno, técnicamente. ¿Sí o no, coronel? No, pero... ¿causó daño a algún ciudadano prusiano? No, sin embargo... ¿robó información clasificada? No, aunque... Entonces, ¿de qué exactamente la acusan? Silencio frustrado. Finalmente, otro oficial habló. General, independientemente de la legalidad. Hay una cuestión de propiedad. Usted es un héroe de Prusia, un noble. Casarse con una espía francesa. ¿Mancha mi honor? Terminó Alexander.
Déjenme contarles sobre el honor. Se volvió hacia el tribunal completo. Pasé 15 años luchando por Prusia. Maté hombres. Vi a amigos morir. Me destruyeron la espalda. Y cuando regresé, la sociedad que había defendido me abandonó. Mi prometida me dejó. Mi hermano intentó robarme. La nobleza me evitaba. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero esta mujer, esta espía francesa que supuestamente debía matarme, me vio. No como un tullido, no como un título, como un hombre. Me cuidó, me salvó, y se interpuso ante una bala por mí. Alexander miró al coronel Hartmann directamente. Así que pregunto a este tribunal, ¿dónde estaba su honor cuando yo estaba solo y quebrado? ¿Dónde estaban sus nobles principios cuando mi familia me traicionaba? Su voz se endureció. El honor no está en títulos o banderas. Está en acciones. Y Elise Müller ha mostrado más honor que la mayoría de los hombres en esta sala. Silencio absoluto. Entonces, desde el fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro. Hasta que todo el tribunal, oficial tras oficial, estaba de pie aplaudiendo. El coronel Hartmann suspiró profundamente. Muy bien, general. El tribunal absuelve a Elise Müller de todos los cargos, con la condición de que nunca más trabaje para una potencia extranjera. Elise, quien había estado conteniendo el aliento, casi se derrumbó de alivio. Lo prometo, señor. Nunca más. Entonces este tribunal está levantado. Hartmann miró a Alexander con algo que parecía respeto reacio. Y general, felicitaciones por su compromiso. Alexander sonrió. Gracias, coronel. Cuando salieron del tribunal, Elise tomó el brazo de Alexander. Eso fue increíble. ¿Cómo sabías que funcionaría? No lo sabía. Alexander se encogió de hombros. Pero aprendí algo en la guerra. A veces la mejor táctica es decir la verdad. Nadie sabe cómo defenderse contra ella. Elise se rió. Te amo, lo sabes. Lo sé, y yo te amo. Alexander se detuvo mirándola seriamente. Pero Elise, necesito que entiendas algo. Casarte conmigo no será fácil. La sociedad susurrará. Algunos nunca te aceptarán. Y yo, tocó su pierna. Siempre necesitaré este bastón. Nunca seré el hombre que era antes. Elise puso su mano sobre la de él. No quiero al hombre que eras antes. Quiero al hombre que eres ahora. El hombre que se negó a rendirse. El que fingió su muerte para salvar a una enemiga. El que camina a pesar del dolor porque tiene algo por lo que vivir. ¿Y qué es eso? Nosotros. Alexander la besó, allí mismo en los escalones del tribunal, sin importarle quién estuviera mirando. Porque finalmente, después de todo, habían ganado. Así que pregunto a este tribunal, ¿dónde estaba su honor cuando yo estaba solo y quebrado? ¿Dónde estaban sus nobles principios cuando mi familia me traicionaba? Su voz se endureció. El honor no está en títulos o banderas. Está en acciones. Y Elise Müller ha mostrado más honor que la mayoría de los hombres en esta sala. Silencio absoluto. Entonces, desde el fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro. Hasta que todo el tribunal, oficial tras oficial, estaba de pie aplaudiendo. El coronel Hartmann suspiró profundamente. Muy bien, general. El tribunal absuelve a Elise Müller de todos los cargos, con la condición de que nunca más trabaje para una potencia extranjera. Elise, quien había estado conteniendo el aliento, casi se derrumbó de alivio. Lo prometo, señor. Nunca más. Entonces este tribunal está levantado. Hartmann miró a Alexander con algo que parecía respeto reacio. Y general, felicitaciones por su compromiso. Alexander sonrió. Gracias, coronel. Cuando salieron del tribunal, Elise tomó el brazo de Alexander. Eso fue increíble. ¿Cómo sabías que funcionaría? No lo sabía. Alexander se encogió de hombros. Pero aprendí algo en la guerra. A veces la mejor táctica es decir la verdad. Nadie sabe cómo defenderse contra ella. Elise se rió. Te amo, lo sabes. Lo sé, y yo te amo. Alexander se detuvo mirándola seriamente. Pero Elise, necesito que entiendas algo. Casarte conmigo no será fácil. La sociedad susurrará. Algunos nunca te aceptarán. Y yo, tocó su pierna. Siempre necesitaré este bastón. Nunca seré el hombre que era antes. Elise puso su mano sobre la de él. No quiero al hombre que eras antes. Quiero al hombre que eres ahora. El hombre que se negó a rendirse. El que fingió su muerte para salvar a una enemiga. El que camina a pesar del dolor porque tiene algo por lo que vivir.
¿Y qué es eso? Nosotros. Alexander la besó, allí mismo en los escalones del tribunal, sin importarle quién estuviera mirando. Porque finalmente, después de todo, habían ganado. La boda fue pequeña pero hermosa. En el jardín de la mansión von Klaus, bajo un arco de flores blancas. Solo amigos cercanos y familia. Friedrich lloró durante toda la ceremonia. El doctor Weiss sirvió como padrino, y Sophie fue la dama de honor, radiante de felicidad por su hermana. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Alexander besó a Elise con tanta ternura que incluso los oficiales militares presentes se limpiaron los ojos. «Te amo, Elisa von Klaus», murmuró Alexander. «Y yo te amo, esposo mío». La recepción fue alegre. Música, baile, risa, cosas que la mansión von Klaus no había visto en años. Alexander incluso intentó bailar, apoyándose en su bastón, negándose a quedarse sentado. «No eres muy bueno en esto», bromeó Elise mientras él la guiaba torpemente. «Nunca dije que lo fuera. Pero prometí darte todo, incluso bailes terribles. Entonces dame bailes terribles por el resto de nuestras vidas». Trato hecho. 6 meses después, Alexander estaba en su estudio cuando Friedrich trajo noticias. «Señor, acaba de llegar un mensajero del rey». Alexander abrió el sobre con sello real. Era una orden oficial, reincorporándolo al servicio militar activo. No como soldado de campo, por supuesto. Sus días de batalla habían terminado, pero como consejero estratégico, planificador de campañas, un rol que usaba su mente, no sus piernas. «El rey quiere que vuelva», murmuró Alexander. Elise entró al estudio, embarazada de 3 meses, radiante. «¿Qué quiere el rey?» Alexander le mostró la carta. Ella la leyó, luego lo miró. «¿Vas a aceptar?» «No lo sé. Significa tiempo lejos de ti, de nuestra familia, y Prusia te necesita». Elise tomó su mano. «Alexander, fingiste tu muerte para salvar a este país. No puedes simplemente retirarte ahora. Pero tú, estaré bien. Tengo a Sophie, a Friedrich, a todo el personal que me adora». Sonrió. «Y cuando regreses a casa estaré esperando». Alexander la abrazó. «¿Qué hice para merecerte? Sobreviviste. Eso es todo lo que tenías que hacer». 5 años después, la mansión von Klaus estaba llena de vida. 2 niños corrían por los pasillos. Karl, de 4 años, y Anna, de 2, ambos con el cabello castaño de su madre y los ojos grises de su padre. Sophie vivía en el ala este, trabajando como tutora para los niños y ayudando a administrar la propiedad. ¿Y Alexander? Alexander caminaba con bastón todavía, pero con más fuerza ahora. Años de terapia y ejercicio habían mejorado su movilidad, aunque el dolor nunca desaparecía completamente. Pero no le importaba, porque tenía todo lo que necesitaba. Una tarde, mientras jugaba con sus hijos en el jardín, Elise se acercó con una carta. «Es de Francia», dijo con tono neutral. Alexander la abrió, leyó y sonrió. Rousseau murió en prisión, infección. «¿Y sientes?» 25 años después, el jardín de la mansión von Klaus se había convertido en el más hermoso de Prusia. No por sus flores, aunque eran espectaculares, sino por su historia. Era el lugar donde un general paralítico había aprendido a caminar de nuevo, donde una espía había elegido amor sobre lealtad, donde 2 enemigos se habían convertido en amantes, luego en compañeros de vida. Alexander, ahora con 57 años, cabello completamente gris, todavía caminaba con bastón, pero caminaba. Elise, 50 años, con hebras plateadas en su cabello castaño, era tan hermosa como el día que la conoció. Estaban sentados en un banco bajo un árbol viejo, observando a sus nietos jugar. Karl, ahora adulto, era oficial en el ejército. Había heredado el sentido táctico de su padre. Anna estaba casada con un médico. Tenía el corazón compasivo de su madre. Y sus hijos, 3 nietos. En total corrían por el jardín, con la energía infinita de la juventud. «¿Crees que alguna vez entenderán?», preguntó Elise. «Cuando sean mayores. Nuestra historia. Esa es parte de la razón. Pero principalmente me casé con ella porque me enseñó algo importante. ¿Qué? Que el verdadero coraje no es no tener miedo. Es elegir hacer lo correcto a pesar del miedo». Alexander se inclinó cerca. «Tu abuela fue enviada a hacer algo terrible, pero eligió no hacerlo.
Eso requirió más valentía que cualquier batalla que yo haya peleado. Elise tenía lágrimas en los ojos. Alexander, es verdad. La miró. Eres la persona más valiente que he conocido. Thomas abrazó a ambos. Quiero ser valiente como ustedes cuando crezca. Lo serás, prometió Elise. Pero recuerda, la valentía tiene muchas formas. No todas involucran espadas o secretos. ¿Cómo cuáles? Como ser amable cuando otros son crueles. Como defender a quienes no pueden defenderse a sí mismos. Como elegir el amor sobre el odio. Elise tocó su mejilla. Esas son las batallas más importantes. Thomas asintió solemnemente. Luego corrió de vuelta a jugar con sus hermanos. Alexander y Elise se quedaron mirándolo. Hicimos bien, dijo Alexander finalmente. ¿Con qué? Con todo. La familia, la vida, nosotros. Elise apoyó su cabeza en su hombro. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De no haberme entregado cuando tuviste la oportunidad. De arriesgar todo por una espía enemiga. Alexander pensó por un momento. Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar cualquier cosa, ¿qué harías? Absolutamente nada. La miró. Porque cada decisión, cada riesgo, cada momento de dolor me llevó aquí, a ti, a esto. Y no cambiaría un segundo. Elise lo besó suavemente. Yo tampoco. Se quedaron así mientras el sol se ponía sobre el jardín. Dos personas que habían comenzado como enemigos. Habían jugado un juego mortal de engaño y descubrimiento. Habían fingido muerte y desafiado imperios. Habían elegido amor sobre lealtad, familia sobre nación, y habían ganado. No porque fueran perfectos, sino porque se habían negado a rendirse. En el otro, en ellos mismos, en la posibilidad de que incluso de las cenizas de la traición y el dolor, pudieran hacer algo hermoso. Y 25 años después, rodeados de familia, con el crepúsculo dorado cayendo sobre el jardín que habían cultivado juntos. Sabían que cada momento había valido la pena. A veces la persona que te destruye es la misma que te salva. A veces tienes que fingir estar muerto para descubrir cómo vivir. Y a veces, el amor más grande nace de la misión más imposible. Alexander y Elise nos enseñan que el verdadero coraje no es no sentir miedo. Es elegir amar a pesar de él. Es levantarse cuando todos esperan que te quedes abajo. Es convertir a un enemigo en familia. Y es creer, incluso cuando todo parece perdido, que todavía hay razones para luchar, para vivir, para amar. ¿Qué te pareció esta historia de amor imposible? ¿Habrías confiado en alguien enviado a matarte? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para más relatos de amor, valentía y redención que desafían lo imposible. Hasta la próxima historia. Fin.